Deseo, hermanos, que el mensaje de esta tarde venga a fortalecer la visión y el deseo que como iglesia ustedes tienen de guardarse para Dios. Vivimos en tiempos difíciles, no solamente en lo económico, no solamente en muchas áreas, sino en lo espiritual. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ya que vemos una gran apostasía, un gran desenfreno, un libertinaje que se ha abierto espacio o ha encontrado una brecha en muchas congregaciones que en otro tiempo vivían en santidad. Lastimosamente, en estos postreros tiempos que estamos tan cerca de encontrarnos con Cristo en el glorioso arrebatamiento, muchas iglesias se han desviado de la santidad. Muchas congregaciones, el paganismo, el libertinaje encontró una brecha, encontró un espacio, y lo digo con tristeza, muchas congregaciones han renunciado a la sana doctrina en estos últimos tiempos. Pero no hay que lamentarnos, no todo es tristeza, porque en estos posteros tiempos Dios está despertando a muchas congregaciones. Dios está despertando a muchos ministerios. El Espíritu de Dios está obrando. El Espíritu de Dios se está moviendo y muchas congregaciones están reaccionando, están despertando, están empezando a predicar, a vivir en la sana doctrina. Y a la iglesia en esta hora yo quiero decirle: mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en esta visión y en este deseo de agradar a Dios, porque pronto Cristo regresará por su iglesia, y Él no viene por cualquier iglesia, Él no viene por cualquier remanente, Él viene por un remanente fiel, Él viene por un remanente santo, Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. En estos posteros tiempos muchos están abandonando la sana doctrina, tal como lo dijo Pablo. Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa no sufrirán la sana doctrina? Significa no van a querer predicar más sana doctrina, no van a querer más escuchar sana doctrina, no van a querer más vivir en la sana doctrina. Y nos damos cuenta que estamos viviendo en estos tiempos donde el mundo se ha metido dentro de la iglesia, donde el pecado se ha tolerado dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude. Lo repito una vez más, que Dios nos ayude y nos dé la fuerza y nos dé el valor y nos dé la fe para seguir predicando la palabra, para seguir predicando el evangelio, para seguir predicando la sana doctrina y no renunciar a esta verdad. Hoy en día, cuando se habla de santidad, muchos lo que experimentan es enojo. Qué triste que la iglesia que dice ser de Cristo hoy se ofenda cuando se habla de santidad. Qué paradójico, qué contradictorio que la iglesia de Cristo hoy se ofenda cuando se habla de santidad. Pero a esos niveles hemos llegado ya, que cuando usted confronta a alguien por su mundanalidad, por su libertinaje, por su evangelio torcido a la manera del mundo, hoy la gente se indigna, se molesta, y muchos comienzan supuestamente a dar argumentos que justifican su conducta pecaminosa y perversa. Y entre tantos argumentos que hoy en día se escuchan, tenemos personas que dicen: es que ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado este argumento de estas personas que viven un evangelio a su manera, viven un evangelio como se les da la gana,
no hay diferencia. Usted pone al incrédulo a la par de ellos y son iguales, son idénticos. Usted pone una mundana a la par de ella, son igualitas, son idénticas, le gustan las mismas cosas, hacen las mismas cosas, disfrutan el pecado de la misma manera. Cuando la Biblia dice que el evangélico verdadero es luz en medio de las tinieblas, es la sal de la tierra. Cuando la Biblia dice que el verdadero evangélico ya no va conforme a la corriente de este mundo, hoy vamos conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor. Alguien dice gloria a Dios en esta tarde. Ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Así responden cuando a las mujeres se les confronta y le dice: oiga, ¿y usted es evangélica? Sí. ¿Y por qué usa licras entonces? No, porque hoy estamos en la ley, estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. O se le pregunta: mire, varoncito, ¿y cómo es que usted dice que es cristiano y está haciendo las cosas del mundo? Ah, es que hoy estamos en la gracia, no estamos en la ley. Entonces, esta expresión lo que trata de decir es que Dios trabajaba de una manera en el Antiguo Testamento, según ellos, y que Dios en el Nuevo Testamento trabaja de otra manera en cuanto a la santidad. Muchas personas dicen: estamos en la gracia y no en la ley, como queriendo decir que el Dios que se nos revela y se manifiesta en el Antiguo Testamento, pues era un Dios santo, era un Dios que exigía santidad, era un Dios que demandaba santidad, pero que el Dios que se nos revela en el Nuevo Testamento es diferente, según ellos. Es un Dios más tolerante, es un Dios que ya no le pide santidad a sus hijos, es un Dios que ahora permite todo lo que el creyente quiera hacer. Pero mi pregunta es: ¿de dónde sacaron esa locura? Si el Dios santo del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo del Nuevo Testamento, el mismo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo Dios, es el mismo Dios santo y poderoso, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad y desea que su pueblo sea santo y sin mancha. Aquel apóstol Pedro, ¿en qué libro nos encontramos, hermano? ¿O en qué testamento nos encontramos? En la lectura que hemos tomado como base esta tarde. ¿Estamos en el Antiguo o estamos en el Nuevo? Estamos en el Nuevo, ¿verdad? Pero sabe que las palabras que Pedro está mencionando precisamente en el versículo 16, ¿puede leer nuevamente el versículo 16? ¿Qué dice el versículo 16 del capítulo 1? ¿Cómo dice? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Deténgase allí. Vea que Pedro, a partir del versículo 13, Pedro le está aconsejando, exhortando a la iglesia, a los creyentes, a que tienen que vivir de una manera consagrada para Dios en esta tierra. Cuando llegamos al versículo número 16, dice la escritura, o dice Pedro: porque escrito está. Es decir, que en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 15, Pedro le está diciendo a los creyentes: vivan en santidad, vivan en santidad, vivan en santidad, vivan en santidad. Pero ahora Pedro necesita un respaldo. ¿Me escucha la iglesia en esta hora? Pedro necesita un respaldo bíblico, por lo cual está exigiéndole a la iglesia que viva en santidad. Entonces Pedro, para poder respaldar aquella exhortación a vivir en santidad a la iglesia, Pedro hace uso de las mismas escrituras. Pues Pedro dice en el versículo 16: escrito está. Pedro no dice: a mí se me ocurrió, yo soñé, yo pensé. No, Pedro dice: escrito está. Si a alguno no le gusta que se le diga que vive en santidad, ese es problema suyo, porque en la Biblia escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? Ser santo porque yo soy santo.
Ahora otro aspecto. ¿A dónde está escrito lo que Pedro está citando aquí? Está escrito en Levítico. Y Levítico es Antiguo o Nuevo Testamento. El que se sabe la Biblia, algunos están confundidos todavía. Como no es la novela, por eso no entienden lo que le estoy hablando. Levítico es antiguo o es nuevo. Es antiguo. Es una ordenanza que Dios le dio al pueblo de Israel. Sean santos porque yo soy santo. En Levíticos 11 y Levítico 19. Sean santos porque yo soy santo. Pero vea cómo Pedro a la iglesia, sí, a la iglesia, sí, en el Nuevo Testamento, Pedro está citando lo que se dijo en el Antiguo. Porque así como Dios le dijo a la nación de Israel, ustedes tienen que ser santos, ustedes tienen que ser santos para mí, porque yo vuestro Dios soy santo. Lo mismo Dios le dice a la iglesia, ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La iglesia en la actualidad tiene que entender, la santidad sigue vigente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La santidad sigue vigente. Es decir, que ese evangelio acomodado, ese evangelio mundano, ese evangelio pagano que hoy se está practicando en muchas congregaciones, va en contra del deseo de Dios para su pueblo, para su iglesia. Tenga cuidado y no lo vayan a engañar, hermano. Tenga cuidado y no la vayan a engañar, hermanita, y usted termine abandonando la iglesia de sana doctrina para irse a una congregación liberal, porque lastimosamente hoy eso es lo que anda buscando la gente. Una iglesia donde no le prohíban nada, una iglesia donde no se metan con su pecado ni con su desenfreno. Eso es lo que andan buscando muchos, una congregación donde no se metan con su vida desordenada, donde no se metan con su pecado, con su paganismo. Pero déjeme decirle algo, el que es de Dios, palabra de Dios anda buscando. El que es de Dios no anda buscando una iglesia que se acomode a su pecado. Él anda buscando una iglesia donde haya palabra de Dios. Él anda buscando una iglesia donde Dios hable a través de la palabra y su vida sea transformada. Hermano, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia y seguir siendo los mismos? ¿Qué sentido tiene ir a la iglesia y seguir siendo hipócrita? ¿Qué sentido tiene estar en la iglesia y seguir siendo como los mundanos? ¿No tiene que haber una diferencia? ¿No tiene que haber una transformación en nuestra vida? ¿No dice la Escritura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿No dice la Escritura, el que está en Cristo nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. ¿No lo dice la Biblia? ¿No lo dice la Escritura? Claro que lo dice. Pero hoy vemos en muchas congregaciones, encuentra espacio la mundanalidad, encuentra espacio el libertinaje, encuentra espacio lo del mundo. Sigamos predicando la sana doctrina y sigamos viviendo en la sana doctrina, porque la santidad sigue vigente. Que muchos pastores hoy en día se hayan levantado diciendo, es que Dios lo que mira es el corazón, con esta falacia, con este versículo mal interpretado, con este versículo que nada tiene que ver. Lo que pasa es que hoy tenemos a mucha gente queriendo acomodar la Biblia a la sinvergüenzada de la gente. La Biblia no se tiene que acomodar a mi vida, soy yo el que tengo que alinear mi vida conforme a la palabra. Aquí no es que la palabra se va a acomodar a mi vida, soy yo el que tengo que caminar y andar conforme a la palabra. Dios lo que mira es el corazón. ¿Sabe cómo vino a causar daño esto a las congregaciones en la actualidad? La frase Dios mira el corazón. Y dicen esto, pero eso es bíblico, eso se lo dijo Dios a Samuel. Sí, hermano, pero ahí no estaban hablando de ropa. ¿Me escuchan todavía? Ahí no estaban hablando de ropa. Estaban hablando simplemente de la edad, de la estatura que tenía
aquel a quien Dios había escogido como el nuevo rey sobre Israel. Porque cuando a Samuel lo mandan a ungir al que va a sustituir a Saúl, Samuel iba buscando a uno que tuviera más o menos la estatura de Saúl, que tuviera la edad de Saúl, que tuviera el porte de Saúl. Mas Samuel no sabía de que Dios había escogido al menor de los hijos de Isaí, aquel muchachito frágil, muy joven, que no tenía la altura de Saúl, no tenía el porte de Saúl, pero sobre él Dios había puesto sus ojos. Ahí es donde Dios le dice a Samuel: tú miras lo de afuera, pero yo veo el corazón. Pero si usted se fija el versículo, nada tiene que ver con todo el desorden que ahora se ha desatado en las congregaciones por colgarse de ese versículo. Ahora usted ve hermanitas con minifalda y usted le dice: oiga, no enseñe mucho las piernas, usted es cristiana. Digo, lo que ve es el corazón. Mire, deje de ponerse licra usted varón, porque ¿cómo es eso que usted varón y va a andar en licra? No, pero es que lo que Dios mira es el corazón. Entonces nos damos cuenta de que esta frasecita, Dios mira el corazón, lo que ha venido es a provocar libertinaje en las congregaciones. Pero ¿sabe qué? La santidad sigue vigente. Y dice Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, no solamente por dentro, en toda vuestra manera de vivir tiene que reflejarse la santidad. En toda nuestra manera de vivir se tiene que manifestar que ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz. Alguien alaba la gloria de Dios. ¿A dónde están los hijos de la luz? ¿A dónde están los hijos de Dios? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿La palabra de Dios te hace más espiritual o más mundano? Le pregunto, ustedes hermanas, ¿la palabra de Dios te hace más espiritual o más mundana? Pónganse de acuerdo, algunas no saben ni qué decir. ¿La palabra de Dios te hace más espiritual o más mundana? Espiritual dicen aquí. Varones, ¿la palabra de Dios te hace más espiritual o más mundano? Y que te prediquen que Dios solo mira el corazón, ¿te hace más mundano o te hace más espiritual? Y de repente aparecen varones que se quitaron las cejas. Hermano Manuel, son mis ojos, usted se quitó las cejas. Sí, me las quité. Y se hizo una raya desde aquí hasta no sé dónde. Hermano Manuel, y usted se arrancó las cejas, sí. Y que no es usted el que toca la trompeta en el ministerio, fruto del Espíritu Santo. Sí, que tiene. No, pero usted ¿cómo es que se quitó las cejas? Sí, que Dios lo que mira es el corazón, varón. Es esa frasecita ha venido a ser más mundanos, más paganos a muchos en las congregaciones. Hermanitas que antes no se pintaban, desde que oyeron que solo el corazón mira a Dios, hoy se restriega el pintadiablo, si es que le duran una semana, y se pone el pintalabio y se pone toda la cherwin-william en la cara, porque desde que oyó de que Dios solo mira el corazón, le dio rienda suelta a la carne. No, Dios te quiere santo por dentro y te quiere santo por fuera. La santidad sigue vigente, dice la Biblia. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Hay que demostrar la santidad. La santidad sigue vigente. Y Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia pura. Dios quiere una iglesia limpia. Allá en nuestros países en Centroamérica, mucha gente que allá vivía un evangelio santo se vino para acá, para Estados Unidos, y aquí se vinieron a descomponer. Allá era una mujer bien temerosa, de ayuno, de oración, con todo en Guatemala, pero se vino para acá y aquí se vino a descomponer. Y cuando mandan fotos para Guatemala, ya la ven bien rara a la que tenés a la par. Y allá le preguntan y le dicen que ya no eres cristiana, prima. Claro que sí, dice ella. Yes. Yes. Soy cristiana siempre. Pero qué rara te ves, prima, y las cejas, ¿dónde las dejaste? Oh my God. Es que aquí en Estados Unidos, mira, aquí el evangelio es diferente.
Allá en Guatemala nos tenían traumadas, pero aquí en Estados Unidos tú vienes a vivir un evangelio muy hermoso. Ese es el problema de mucha gente que no tiene convicción, que no tiene fe. Si vivimos en santidad en nuestros países, en Centroamérica, hay que seguir en santidad aquí en Estados Unidos. Si el Dios santo que alababas en Guatemala es el mismo Dios santo en este lugar, el Dios que respetabas allá es el mismo Dios que tienes que respetar aquí. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, y Él quiere un remanente fiel. Alguien alaba la gloria de Dios. La santidad sigue vigente. ¿Qué pasó? Que se metió el mundo a nuestra congregación, y el decir Dios mira el corazón, lo que desató fue libertinaje en la congregación, y se perdió el pudor, se perdió la modestia, porque la santidad en el vestuario sigue vigente. La Biblia dice: no sea vuestro adorno el exterior, sino el interno. Dice la Biblia: vista la mujer con decoro, con pudor, con modestia. La santidad por dentro y por fuera es bíblica. Aquí que digan: no, pero es que lo que Dios mira es solamente el corazón. A Jesús en cierta ocasión los fariseos lo llegaron a cuestionar porque permitía, y ponga atención a este ejemplo o a esta verdad que dice la Biblia. Jesús fue cuestionado por los señores religiosos porque permitía que sus discípulos comieran con las manos sucias. Comer con las manos sucias no era una falta a la ley, era una falta a la tradición de los ancianos. Pero estos, como ya no hallaban por dónde prender a Cristo para desprestigiarlo, se dan cuenta que sus discípulos están comiendo con las manos sucias, y ellos van y públicamente tratan como de querer hacer quedar a Jesús como que está faltando a algo importante. A lo que Jesús responde: ustedes se escandalizan porque mis discípulos han quebrantado la ley de ustedes, la tradición de sus ancianos, pero ustedes no arman ese mismo escándalo cuando ustedes mismos quebrantan los mandamientos del Señor. Porque ¿qué es más grave? ¿Quebrantar una tradición o quebrantar un mandamiento? Claro, toda la vida quebrantar un mandamiento. Ahora bien, Jesús le dijo: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Pero hay un momento donde Jesús le dice: tienes que limpiar lo de adentro y lo de afuera. ¿Me escucha la iglesia en esta hora? Tienes que limpiar lo de adentro y lo de afuera. La santidad sigue vigente. Si hoy en día hay muchos predicadores diciendo: Dios solo mira el corazón, no oigas esos predicadores amargados, no oigas esos predicadores legalistas. Vea al diablo que quiere desviarte de la santidad. Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha, dice la Escritura, y nosotros tenemos que ser esa iglesia. Retengamos la sana doctrina, mantengámonos en la sana doctrina, mantengámonos en la santidad. Ah, mis hermanos, las cosas se han puesto feas en muchas congregaciones. Cómo se ha ido metiendo el mundo poco a poco a la congregación, y se fue perdiendo la santidad, y se fue adoptando una conducta mundana, al punto, como les dije hace un momento, usted pone una inconversa a la par de una de estas evangélicas que ya renunciaron a la santidad, no hay diferencia, las dos se ven iguales. Hasta sale más decente la mundana que la que dice que es evangélica. Y si usted pone un mundano a la par de otro evangeliquito de estos que han renunciado a la sana doctrina, usted se va a dar cuenta que sale hasta más decente el que es mundano. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a entender que la santidad sigue vigente, y yo me tengo que guardar para Dios porque en su palabra lo ha dejado establecido. Tengo que guardarme para Él porque Él en su palabra lo ha dejado establecido. Ser santos porque yo soy santo. Eso significa que yo no me santifico para los hombres, yo me santifico para el Dios que dice: ser santos porque yo soy santo. El que a mí me demanda santidad no es el pastor, el que a mí me demanda santidad es el Dios que está sentado en su trono. Cuando vives en santidad, no estás agradando a los hombres, estás agradando a Dios. ¡Aleluya! ¿A quién quiere agradar usted, hermano? Un evangélico que agrada a Dios puede agradar al mundo al mismo tiempo. Se puede agradar a dos señores al mismo tiempo.
Si agradamos a Dios, ¿vamos a quedar bien con el mundo o vamos a quedar mal? ¿Cómo vamos a quedar si agradamos a Dios? ¿Cómo vamos a quedar con el mundo? Vamos a quedar mal. Así que agradar a Dios es quedar mal con el mundo. Y si agradamos al mundo, ¿cómo quedamos delante de Dios? Entonces hay que tomar una decisión. Yo no sé qué decisión va a tomar usted, como dijo Josué. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero no se pueden servir a los dioses de esta tierra y a la misma vez servir al Señor. Yo no puedo agradar a Dios y a la misma vez quedar bien con el mundo. Si yo agrado a Dios, quedo mal con el mundo. Y si agrado al mundo, quedo mal con Dios. El evangélico ya sabe a quién va a escoger. El evangélico a ojos cerrados dice: yo prefiero agradar a Dios, aunque al mundo no le guste, aunque al diablo no le guste, aunque a los mundanos no le guste, aunque a los paganos no le guste. He sido llamado para agradar a Dios. Es que el creyente que ha nacido de nuevo, ese es su deleite. Él tiene hambre y sed de justicia. Alguien levanta su mano y dice amén. Queremos agradar a Dios. No se puede agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Usted no puede ser cristiano y hacer las cosas del mundo y tener contento los dos lados. No, o agradas a Dios o agradas al mundo. Pero no puedes estar en esas dos corrientes. Esto no es como dijo una hermana en cierta ocasión. La confrontaron, la descubrieron que miraba novelas. A saber aquí a quién hay que descubrir. La descubrieron que miraba novelas. Y ella desempeñaba un privilegio en la iglesia donde se congregaba. Y cuando se fue a poner ahí las cosas claras: mire, esta hermana es adicta a las novelas. Bueno, y se le dijo a la hermana: ¿y aquí qué pasa? ¿Es cierto, hermana? Y ella dijo: es cierto, yo veo novelas. Pero ¿saben qué dijo? Después de ver la novela, caigo de rodillas. Porque yo digo: ¿cómo es posible que una hora voy a pasar viendo novelas y no voy a poder pasar una hora hablando con Dios? Así que ella sí solucionaba las cosas. Se quedaba viendo la novela una hora, apagaba el televisor y caía de rodillas una hora. Como aquel que dice: yo veo el partido, pero después de ver el partido me pongo a leer la Biblia. Mire, solo el diablo se va a sentir contento con esa clase de evangelio que usted tiene. O es usted el que dice: voy a enamorar mujeres a la calle, pero voy a llorar al templo. Mire, solo el diablo le va a decir: está bien, hijo. Sí, porque su padre ya sabe usted quién es. Solo el diablo te va a decir: está bien, hija mía, me gusta lo que haces. Ve la novela y después orás. Te felicito, hija mía, te dice el diablo. Y si usted es lo que enamora mujeres allá en la calle, aquí todo dormido en el culto, y allá afuera viera cómo chifla, cómo lanza piropos. Pero viene a llorar al culto. Satanás dice: hijo mío, te felicito, así me gusta que vivas en el evangelio. Pero hay uno que está sentado en el trono y él dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. A Dios no lo vas a poner contento que después de ver la novela caíste una hora de rodillas, o que después que estuviste enamorando mujeres allá en la calle vienes a llorar. No, decídase, o agrada al mundo o agrada a Dios, o agrada a su carne o agrada a Dios. Pero ¿dónde están los que han decidido agradar a Dios? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que han decidido: yo agrado a Dios, yo agrado a Dios, yo vivo para Dios, yo me santifico para Dios? La santidad sigue vigente. Eso no se trata de legalismo, como lo hacen ver los liberales hoy en día. Porque los liberales se ponen ellos bien sentimentales y como que tratan de ganar. Por eso le digo: mucho cuidado que a usted se lo vayan a convencer con un evangelio liberal y termine usted abandonando una iglesia de sana doctrina para emigrar a una iglesia liberal. Qué triste cuando el creyente se cansa de la santidad. Qué triste cuando el creyente se cansa del orden. ¿Me está escuchando, hermano? Del orden. Porque se lo digo, si algo he visto yo aquí es orden. He visto un culto que se desarrolla en orden. He visto gente que quiere de verdad agradar a Dios.
Porque allá en nuestros países centroamericanos, ¿cuál es la idea? Que allá en Estados Unidos todas las iglesias son paganas, que en Estados Unidos todas las iglesias son mundanas, que allá los creyentes se arruinan, que allá los creyentes se paganizan. Pero yo doy testimonio donde quiera que voy, en Estados Unidos hay gente que se está plantando. Hay sal, hay sal, hay sal, hay sal, es que donde quiera Dios tiene un remanente. Elías decepcionado dijo: solo yo he quedado, dijo Elías. Mas la voz del Señor le dijo: no, hay un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas a los Baales y su boca no le han besado. Hay 7,000, hay 7,000, hay 7,000 que todavía tienen celo. Hay Soquén Araba, alabado sea el nombre del Señor.